Ya guárdeme una cala, no. Después de la cala. ¡Niños! ¿Me ponen la imagen, por favor, Méndez? Tomen asiento. Tomen asiento, tomen asiento. ¿Cuántos recuerdan la predicación de nuestra pastora Mayra la semana pasada? Bien poquitos. Por ahí hice un comentario y dije, Pastora Mayra anda en el fuego del Espíritu Santo. Y muchos coincidían, ¿verdad? Y es que el Espíritu Santo de alguna manera siempre nos está tratando de corregir, nos está tratando de llamar la atención, de que nosotros encontremos el camino, porque muchas veces nosotros creemos que andamos bien, pero no lo andamos, ¿cierto? Pero antes de comenzar, déjeme pongo las manos de Dios y vamos a hacer una pequeña oración. Ahí donde está usted sentadito, si quiere levante su mano derecha y ahí ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, de su misericordia en esta mañana. Invoco su nombre, invoco su presencia. Que sea su Santo Espíritu el que predica, tome control total, Señor, de mi mente, mis ojos, mis manos, mi lengua y mi corazón, Padre, para que hable, Señor, su Santo Espíritu y no mi carne, Padre. Bendiga, Señor, cada corazón como una tierra fértil para que la semilla, Señor, que usted quiere sembrar en este día sea sembrada y cosechada a su tiempo según su voluntad y su Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oramos y todos decimos amén. Primeramente, bienvenidos a todos los que están aquí por primera vez, ¿verdad? Bienvenidos. Y hoy vamos a hablar un tema, en verdad, que le estaba introduciendo acerca de cómo a veces nosotros creemos que todo está bien. Esta mañana estaba con unos pastores que vinieron de Dallas y estuvimos hablando acerca del discipulado y cómo hay tantos problemas en el discipulado. Y sobre todo por aquellos que no se dejan discipular y por todos aquellos que se les hace difícil, porque no es fácil, ¿verdad? Ciertamente, pero todo aquel que tiene un llamado de Dios, sí es fácil. Todo aquel que en verdad tiene el Espíritu Santo y ha nacido de nuevo, sí es fácil. Porque Jesús mismo dijo, ¿verdad? Que su yugo no es pesado y que es ligera su carga. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a estar en el discipulado, pero nosotros vemos que es una carga llegar temprano, es una carga estar estudiando, es una carga tener que hacer una tarea, es una carga tener que someternos a un libro, es una carga a tenernos que memorizar un versículo, es una carga que tengo que orar, es una carga que tengo que ayunar. Entonces, algo está muy mal en nosotros, no hemos sido verdaderamente convertidos por el Espíritu Santo, porque una vez que nosotros hemos sido convertidos verdaderamente por el Espíritu Santo, no hay excusa, porque nosotros mismos y cada uno de ustedes, si yo los entrevistara, cada uno de ustedes me pudieran decir, esta es mi experiencia que yo viví con el Espíritu Santo. Y cuando lo cuentan, yo los escucho y los veo con el gozo que lo cuentan. Yo los escucho y los veo con aquella alegría que dicen, el Señor me habló y me quebró y me estuve en las rodillas y tuve una visión. Y lo cuentan con una pasión. ¿Sabe por qué? Porque lo vivió. Porque realmente tiene ese llamado, pero el que no lo tiene, no puede tener nada. Pero hay cosas que solamente empiezan desde la casa. Y el título para el sermón de este día se llama Ordena tu casa. Y estaba mirando en Segunda de Reyes, en la Reina Valera, en el capítulo 20, del versículo 1 al 11, voy a leer el primero en Reina Valera y voy a leer otra vez el mismo, pero lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. ¿Quién le habló? Jehová. Qué importante, ¿verdad? Y luego le dice allí, ¿qué dice ahí? Ordena tu casa, porque morirás y no
vivirás. Déjeseme lo leo en Nueva Traducción Viviente. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Y no es hasta que nosotros tenemos una situación como esta, donde estamos en un peligro de muerte, donde nosotros acudimos al Señor y le decimos: Señor, no permitas que yo muera. Señor, dame chance de vivir más años, ¿verdad? Y yo puedo escuchar un montón de historias y puedo conocer un montón de amigos que me cuentan y me dicen: en el COVID, brother, hubieras visto, casi me muero. Y conocemos un montón de historias donde allí mucha gente se arrimó más a Dios, pero también hubo gente que se alejó más de Dios. De ese tiempo parece que también hay un parteaguas espiritualmente de donde estamos buscando a Dios o no estamos buscando a Dios. Pero déjeme leerle el versículo 2 y me quedo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Aquí podemos ver una cosa importante, que era un hombre de Dios porque sabía orar. Una cosa que le ayuda es de que cuando recibe la mala noticia, lo primero que dice es que puso su rostro contra la pared y oró. ¿Cuántos de nosotros primero nos ponemos a llorar? ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos puesto primero a lo mejor a hablarle a mamá, hablarle a papá, hablarle al pastor, hablarle al compadre, a la comadre? Y no estoy diciendo que está mal, pero aquel que sabe buscar primeramente a Dios tiene una recompensa, tiene algo que le ayuda. Dice el versículo 3, dice: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Pero miren qué bonito yo me veo a este rey aquí, que tiene una cosa que le ayuda mucho. Tiene una cosa que ya vimos en el versículo 2, que sabe orar, que sabe ir a buscar a Dios y sabe cambiar su oración a un ruego. Y le puede decir al Señor: acuérdate, Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación. Aquí había un servidor, aquí había una persona que sabía pasar de orar al ruego y que le podía decir: Señor, tú sabes que yo te he servido. Pero imagínense aquel, si nosotros lo pudiéramos aplicar y que nosotros estuviéramos en los zapatos de este rey, y yo soy una persona que oro y no oro, busco y no busco, sirvo y no sirvo. ¿Con qué cara seguiría yo el consejo de este rey? ¿Con qué cara le decía: Señor? Ciertamente el Señor es misericordioso. Ciertamente el Señor, ¿verdad? Aquí estamos hablando en el Antiguo Testamento. Todavía no conocíamos la gracia de Jesucristo. Todavía no conocíamos que el Señor nos ha justificado y que el Señor ha muerto por nosotros. Pero piénselo aquí. Si nosotros estuviéramos en los zapatos de este rey, pregúntate a ti mismo: ¿podrías contestarle de la misma oración? Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Yo quiero que te lo preguntes y te lo contestes. ¿Podrías tú responder así? Dice el versículo 4. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías y el líder de mi pueblo: esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte
y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años de vida. Oh, imagínense qué bendición tenía este rey, que por haber sido un discípulo, que por haber sido un siervo de Dios, que por haber tenido temor en su corazón, él pudo hacer una oración donde él sabe que va a morir, porque Dios mismo manda al profeta a darle la noticia y le dice que inminentemente va a morir. Pero imagínense que el Señor mira la acción de este rey que se pone contra su rostro, contra la pared, y hace esta oración y le dice: Señor, acuérdate que yo soy un servidor. Señor, acuérdate que yo soy un discípulo tuyo. Y la respuesta de Dios viene inmediatamente. Imagínense, yo a veces me pongo a pensar que este siervo de Dios que viene y le trae la noticia, todavía ni siquiera salía de los terrenos del rey cuando escucha otra vez la voz de Dios y le dice: espérate, no te vayas. Regrésate y dile que he escuchado su oración y que va a vivir 15 años más. Imagínense qué bendición es. Y por eso en este tiempo, hermanos, hemos estado insistiendo, los hemos estado incitando a que nos discipulemos, a que nos congreguemos, a que nos involucremos, a que seamos parte del cuerpo de Cristo y poder tener una bendición como esta. ¿No le gustaría tenerla? Pero ciertamente la gente no quiere. ¿Y sabe qué? En algún momento cuando nos predicaban del Señor, cuando todavía nos convertíamos, cuando todavía no nos convertíamos, uno estaba igual. Y es por eso que uno tiene misericordia. Y es por eso que uno tiene paciencia. Porque nosotros también fuimos necios. ¿Cierto? ¿O nomás me tocó a mí? Me gustan esos rostros. Me predicaban la palabra, no quería. Me predicaban la palabra, maltrataba a aquel persona que me hablaba del Señor. Yo le decía: ¿qué te importa a ti? Pasaba y me decía: estoy orando por ti. Yo le decía: ¿y quién te dijo que ores por mí? Ayunaba por mí. Yo le decía: serás muy tarugo, le decía yo, ¿por qué vas a dejar de comer por mí? Imagínense cómo era el corazón necio, imagínense cómo era un corazón duro, un corazón de piedra, donde la gente podía ver la necesidad que tenía de Dios, y yo decía: no, Cristo te ama. Y yo, ¿y? Cuando por dentro lloraba, cuando por dentro me estaba secando, cuando por dentro necesitaba esa llenura del Espíritu Santo, esa agua que me quitara esa sed, ese vacío que fuera llenado por el único que lo puede llenar, que es nuestro Señor Jesucristo. No fue hasta que por fin por todas el Espíritu me convence, me lleva, y puedo ir a recibir la palabra, y lloré como nunca había llorado en mi vida. Y pude recibir esa palabra que llena nuestros vacíos, esa palabra que puede quitarnos esa amargura, esa palabra que puede quitarnos esa preocupación y poder entender por fin cuando dice, ¿verdad?, la palabra de Dios: cambió mi llanto en risa. Hasta entonces poderlo experimentar y decir: ahora entiendo esa palabra de Dios, que Él puede cambiar mi lamento en risa, que Él puede cambiar mi llanto en alegría, que Él puede cambiar esta situación difícil y me puede dar una esperanza. Por eso uno sonríe, por eso uno a veces va por la vida y a veces no falta quien te diga: pues este hermano va a ser millonario porque no le preocupa nada. Este hermano el carro se le descompuso y él anda como si nada. A este hermano le pasó esto y anda como si nada. Porque sabemos en quién hemos confiado. Sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Pero solamente aquel que empieza a encaminarse en un discipulado. Todo aquel que empieza a encaminarse a seguir a Cristo. Todo aquel que empieza a ponerse en las manos de Dios, de un mentor.
Todos necesitamos un mentor. ¿Sabes sobre todo para qué? Para que nos llamen la atención. ¿Pero a quién le gusta que le llamen la atención? A nadie. A nadie. Recuerdo la primera vez que me miró mi pastor y me llamó la atención por algo y como yo tengo subtítulos en mi rostro y no pueden disimular otra cosa, ¿verdad? Él me dijo, yo sé que te enojaste por lo que te dije. Yo sé que no te gustó por lo que te dije, pero quiero que entiendas que es como si tuvieras una quebradura de mano y que necesito enderezártela. Necesito poner primeramente ese hueso en su lugar para que no crezca torcido. Te va a doler, pero vas a tener una mano funcional, vas a tener una mano que puede agarrar, vas a tener una mano que puede escribir, vas a poder una mano que puede golpear, vas a tener una mano que puede defenderse, vas a tener una mano que puede cargar la palabra de Dios. Y me gustó lo último que me dijo una mano que va a sostener la mano de tu esposa. Una mano que puede sostener de la mano a nuestros hijos pequeños. En aquellos tiempos Mindy era la más pequeña y tenía 3 años. Una mano que nosotros podemos usar, pero si no dejamos que nos enderecen ese hueso. Imagínese una herida, una cortadura, y cuando le decimos, ¿verdad? Parece que le hubiéramos echado sal a esa herida. ¿Duele? ¿Duele? Ni queremos verla, nos volteamos y decimos... Una vez tenía aproximadamente unos 11 años y me mordió un perro. Iba camino a la escuela y el perro, de esos perros que no ladran, nomás llegó y ¡pum! Y así como llegó, así se fue. Me salió mucha sangre. Una señora de ahí, por ahí de ese barrio, me dijo... Regreses a su casa, me dijo, porque esa mordida sí está profunda. Mi mamá me miró, me llevó a la clínica. Cuando me revisó la enfermera, me dijo, tienes que ser hombrecito. Y abrí los ojos, dije, ¿por qué? Me dio un palito muy grueso, como de paleta, y me dijo, muérdalo. Me agarraron la pierna, me la pusieron así como en un tipo patio. Agarraron un estropajo con jabón, con ese jabón de polvo, y me lavaron la herida así. Imagínense cómo grité. Y definitivamente lloré. Mi mamá no soportó, me dijo, voy al baño y vengo. La enfermera toma mi cara y me dice, mijo, perdóname, pero si yo no te lavo así, tú no sanas. El perro que te mordió tenía rabia. Si tú no sanas con esto, te van a tener que poner aproximadamente 16 vacunas en el ombligo. Y yo dije, dale ahí. ¿Cuántos no le tenemos miedo a las vacunas? ¿Por qué? Porque duele. Vemos la aguja y... Cuando estamos enfermos ya no tenemos otra opción y decirle, échale, hermano, inyéctame. Hermano, duele que nos corrijan. Duele que nos enderecen. Duele que nos digan que estamos mal. Pero es lo mejor. Es lo mejor que nosotros podamos entender y que el Señor nos diga, vale la pena haberte discipulado. Vale la pena por todo lo que has pasado. Por eso el título, hermano, ordena tu casa. ¿Sabes por qué el problema número 1 de que no queremos ser discipulados es porque hay problemas en la casa? Hay problemas con la esposa, hay problemas con los hijos, hay problemas con los hermanos, hay problemas con la suegra. ¿Cierto? Ahora imagínense. Vamos a regresar con este rey y una de las instrucciones que el Señor le da, le dice, ¿verdad? Ok, he escuchado tu oración, he visto cómo lloras, ciertamente has sido un buen discípulo, ciertamente eres un hombre temeroso de Dios, pero ¿por qué le dice que ordene su casa? ¿Qué estaba pasando en su casa y por qué le da 15 años para ordenar su casa? Porque no es fácil ordenar la casa, no es fácil ordenarnos con la esposa.
No es fácil ordenarnos con los hijos. No es fácil ordenarnos con la suegra. Hay quien no puede ver ni a su suegra, ni en pintura. Necesitamos ordenarnos en nuestra casa, porque eso es piedra de tropiezo para que tú seas discipulado. Porque una vez que tu pastor identifica un problema, lo primero que te dice es, necesitamos hablar con ustedes. Y queremos tratar el problema de la manera más amorosa, pero ¿qué pasa? No quiero que nadie se entere que tengo un problema con mi esposa, porque es vergonzoso. ¿Sí o no, varones? ¿Sí o no, mujeres? ¿A quién le gusta andar ventilando sus cosas? A nadie. A nadie nos gusta. Pero si nosotros no resolvemos el problema, si el Señor lo está sacando a flote es porque el Señor lo quiere reparar. Si el Señor lo está sacando a flote es porque el Señor ya tiene una solución. Siempre me ha gustado explicarlo con la medicina. No soy doctor. Pero cuando usted ha ido al doctor y el doctor le dice, yo te voy a dar esta medicina para el dolor, y usted le dice, no, doctor, esa medicina no me gusta, deme otra. ¿Verdad que no? El doctor no le pregunta si a usted le gusta o no le gusta la medicina. Al doctor usted no le va a preguntar si usted quiere pastillas, si usted quiere inyecciones o si usted quiere una pomada. El doctor le va a dar lo que necesita. Si necesita enyesar un hueso, se lo van a enyesar. No nos van a preguntar. Cuando una persona tiene gangrena en sus pies, solamente le avisan a la persona, te vamos a cortar tu pie hasta cierta parte, porque ya tu pie ya está encangrenado, ya no tiene caso. Si no te lo cortamos, te va a seguir creciendo esta gangrena más para arriba. No le pregunte, ya nomás le dicen firma porque te vamos a cortar tu pie. Jesucristo es nuestro doctor. Si hay algo en nosotros que nosotros debemos hacer para ordenar nuestra casa, ¿te va a doler? Posiblemente haya cosas que tú digas, me va a dar vergüenza ciertas aptitudes de mi persona que van a salir enfrente de mis pastores. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos unos pastores con muy buena discreción. Tenemos unos pastores con muy buena disposición. Tenemos pastores con una muy buena manera de saberse callar y no hablar donde no tienen que hablar. Y eso a mí me gusta. Eso a mí me da confianza. La primera vez que me tocó ir con un pastor y exponer mi problema matrimonial que tenía hace 20 años, el pastor me hizo sentir una paz, que podía confiar en él, que le podía contar, pastor, esto y esto y esto es lo que mi esposa me hace. Y el pastor poderme decir, esto y esto y esto es lo que tu pastora me dice que tú le haces a ella. Podemos juntarnos para platicar y que te den una solución y que tú digas, me gusta la solución. Iba a ser peor de lo que pensé. Y poder decir, oh, mira, va a haber una solución. Mi familia se puede salvar. Porque ¿quién es el que quiere desbaratar la casa? El enemigo, el diablo, el chanclas, le dice a Julio. El chanclas quiere desbaratar tu casa. Porque en tu casa van a seguir tus hijos viendo tu testimonio. Si tus hijos miran que tú vives en una relación tóxica, nuestros hijos crecen pensando que así es el matrimonio. Y el día que ellos les toque casarse, ellos van a tener una relación tóxica porque ellos van a decir, así vi a mi mamá y a mi papá, así vi a mi abuelito y a mi abuelita, así debe de ser el matrimonio. Pero no es verdad. Cuando nosotros empezamos a conocer cristianos, cuando empezamos a ver la vida de los pastores y vemos cómo ellos tienen una vida, cómo han ordenado su casa, uno siente hasta envidia de la buena. Y muchas veces, a veces puede ser dicho mal, ¿verdad? Hasta alguien puede decir,
Ay, cómo me gustaría tener un matrimonio como el del hermano. Cómo me gustaría tener un marido como el hermano. Cómo me gustaría tener una esposa así con esa. Una esposa temerosa de Dios, un esposo trabajador, unos hijos obedientes. Y empezamos a decir, oh, entonces el modelo que yo tenía estaba erróneo, el modelo que yo tenía estaba mal. Y poder decir, Señor, no pude yo ordenar mi casa, te la entrego. ¿Puedes tú ordenar mi casa? Y el Señor lo empieza a hacer. Tal vez no lo haga tan rápido como a veces nosotros quisiéramos, pero de que lo puede hacer, lo puede hacer. ¿Quién tiene la vida asegurada? ¿Alguien podría asegurar que le quedan muchos años de vida? Si fueses tú quien estuviera en los zapatos de este rey, ¿qué es lo que ordenarías en tu casa primero? Tal vez la pregunta te sorprenda y de momento no sabes la respuesta, pero sin duda lo más importante sería arrepentirme de mis pecados, lo espiritual, volver a Dios. Por algo el ministerio se llama volver a Dios. Y eso equivale también a reconciliarnos con Dios. Porque muchas veces ya somos cristianos, caímos, resbalamos o andamos ahí con un pie adentro y un pie afuera. Necesitamos reconciliarnos. Porque nosotros no podemos ordenar una casa si la cabeza no se ordena primero. Y aquí te va otro problema muy común. La número 1 que destruye una casa es la falta de dinero. Las deudas. Una de las cosas que le pasaba a este rey que tenía que ordenarse era también ordenar su herencia. ¿Usted conoce familias que se pelean por la herencia? ¿Sí? ¿Sí? No le creo. ¿Cómo se miran esas familias? ¿Sabe por qué? Porque no hubo una cabeza que dijera, antes de que me muera voy a ordenar mi casa. Pero déjeme le leo lo que dice Proverbios 13:22. En la Biblia de las Américas dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasan a mano de los justos. Imagínese usted, si usted no se prepara para darle una herencia a sus hijos, y aquí la palabra me dice que tal le debo dejar una herencia a mis nietos. Imagínese usted. Y quiero terminar con este cortito. Esta palabra en 2 de Reyes 4:1 dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto. Primero, quiero que se dé cuenta que está diciendo que era un siervo de Dios. Es muy posible que hubiera sido un sacerdote, o es muy posible también que hubiera sido un profeta. Pero la Biblia nos especifica que era un siervo y murió. Dice, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarme 2 hijos míos para siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ven y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta. Y encerrándose ella y sus hijos. ¿Alguien se recuerda aquí otra palabra donde dice que tenemos que cerrar la puerta? ¿Cómo, cabrón? Encerrarnos para orar. Dice, y ellos le traían las vasijas y ella echaba de aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y luego contó al varón de Dios
el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Era un siervo de Dios que tenía temor de Dios, porque lo cuenta la esposa. ¿Quieres saber si eres un buen marido? ¿Quieres saber si eres un buen cristiano? Escucha a tu esposa cómo habla de ti. Esta mujer podía dar testimonio y decir, era un hombre de Dios. Y luego dice allí específicamente, un hombre temeroso de Dios. Pero no le alcanzó la vida para ordenar su casa. Y tenía una deuda. Y en aquellos tiempos, si la deuda no era pagada, la tenían que pagar con sus hijos y sus hijos se los llevaban como esclavos. ¿Quién de ustedes como madre les gustaría ver a sus hijos como esclavos? A ninguna. Ni a los papás tampoco. Pero ella clama a Dios y Dios viene en rescate de un varón de Dios que no tuvo tiempo de ordenar su casa. Y Dios le remedia esa situación. Y trae el aceite. El aceite significa la unción. Y vemos cómo el siervo de Dios le dice, cerrada la puerta con tus hijos. Y ese es el problema. ¿Cuántos de nosotros ya batallamos para decirle a nuestros hijos, vente, vamos a orar? ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos ha faltado un poquito de carácter como Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mija, no le estoy preguntando si usted quiere orar. Usted tiene que venir a orar. Es que estoy viendo la tele. Usted va a venir a orar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso nuestros hijos se pierden, porque no ordenamos nuestra casa. Y por eso quedamos mal en la iglesia. Porque esto nos hace ver mal acá. Y por eso no podemos salvar almas. Y por eso no podemos traer personas a la reconciliación. Y por eso personas nos miran a nosotros y dicen, ¿cómo? El pastor Carlos está predicando del matrimonio. Pero si yo sé que ella se peleó un buen deschongo ayer con su esposa, ¿qué me va a decir? ¿Sí o no? El testimonio. Por eso es importante que nosotros entendamos que necesitamos discipularnos, que necesitamos ponernos en las manos de Dios, entender que ese aceite representa la unción de Dios. Y tal vez pienses que es imposible ordenar tu casa, porque en algún momento yo lo pensé. En algún momento yo dije, ya no tiene remedio esta mujer, ya no tiene remedio este hijo, ya no tiene remedio mi suegra, ya no tiene remedio algún hermano. ¿Sí o no? Porque todos lo hemos dicho. Ay, mi hermano ya no. No, ya ni lo invite, ya lo hemos invitado por 20 años y nunca venía. ¿Sí o no? Lo estamos crucificando nosotros. Hay esperanza para ellos. O que no vale la pena, que todo está perdido. La palabra no regresa vacía. Y si Dios te trajo esta palabra es porque hay esperanza. Dios quiere hacer un milagro para que tu hogar sea ordenado. Le voy a pedir a mi hermano Alfredo que apague las luces y le voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a orar. Cierre sus ojitos. Especialmente los varones, quiero que tengan fe y quiero que cierren sus ojos y no me los abran por nada del mundo. Y si las esposas están aquí, yo quiero que las esposas empiecen a orar por sus maridos. Porque nosotros, varones, somos las cabezas de nuestros hogares. Y el orden de nuestra casa no va a empezar por tu esposa. Va a empezar por ti, varón. Pero tu esposa, tienes que orar por tu marido. Aunque tú creas que es imposible, aunque tú creas que la situación es muy difícil, aunque los hijos parece que se están desordenando, que se están desubicando y que están desechándose, no lo deseches a la basura.
Hay esperanza en Cristo Jesús. Varones, dígale al Señor, Señor, no quiero estar en esta situación de este rey. Porque tal vez yo no pueda pararme en mi cara frente a la pared y poder decir esta oración que dijo este rey. Que te ha servido, que ha sido temeroso de Dios, que siempre ha estado buscándote, porque a lo mejor no lo estamos haciendo. Y tal vez el Señor no nos dé una respuesta tan pronta como se la dieron a Él. Pero si nosotros estamos a tiempo, Señor, que a través de su predicación en este día que usted ha traído, que usted ha escogido, que usted ha cocinado, que usted ha preparado, le pido que me dé la sabiduría, la inteligencia, la unción, la revelación, la disciplina, la constancia para ordenar mi casa. Ayúdame a ordenarme a mí como varón primero. Si estoy lastimado, ayúdame a sanar. Porque si soy una cabeza lastimada, no puedo sanar a mi esposa. No puedo sanar a mis hijos porque una persona herida no puede sanar a otro herido. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros creemos que no hay nada imposible. Ponga sabiduría en nosotros. Ponga miel en nuestros labios para que nuestros hijos, para que nuestras hijas no se pierdan. Porque hay muchos padres que no se dan cuenta que sus hijas necesitan un abrazo de papá. Denos, Padre, ábranos los ojos, abra nuestros oídos espirituales para poder atender a nuestros hijos, para que cuando vengamos a servir a la iglesia, vengamos sin preocuparnos cómo está nuestra casa. Ayúdame a no juzgar a nadie, ayúdame a no señalar a nadie, porque Cristo Jesús no vino a eso, sino a salvarnos, a darnos la vida eterna. Si hay alguien que vino por primera vez y quiere aceptar a Cristo en su corazón, puede pasar al frente. Si hay alguien que se quiere reconciliar, puede pasar al frente. No es vergonzoso. Yo tuve que pasar al frente en algún momento y decir, Señor, con toda y mi vergüenza, prefiero pasar un ratito de vergüenza, pero yo prefiero que ordenes mi casa. Prefiero que ordenes mis pensamientos. Mujeres, si está tu marido aquí, Señor Jesús, le pedimos que nos den sabiduría para poder amar, para poder respetar a nuestro marido. Que podamos ser esa ayuda idónea y no ese estorbo. Somos ayuda. Somos ayuda idónea. Dígale al Señor, soy ayuda idónea de mi esposo. Deme la paciencia. Deme la paciencia. Deme las palabras correctas para ayudar a mi esposo. Deme la sabiduría para hablarle a los hijos varones. Grandes mujeres de Dios pueden crear a varones que serán príncipes del Dios viviente. Mujeres temerosas de Dios que van a crear mujeres, princesas temerosas de Dios, que van a continuar con ese legado de seguir alabando y glorificando el nombre de Cristo como princesas de Dios. En el nombre de Cristo Jesús bendigo cada matrimonio, bendigo cada familia, y que toda cosa maligna que haya en nuestras casas quede fuera en el nombre de Jesús. El Señor me está poniendo fuertemente
Trae ahí en tu mente con tus ojos cerrados, trae a tu mente tu casa y saca lo que tienes que sacar ahorita. Hay cosas que en tu casa no tienen que estar espiritualmente, sácalas. En el nombre de Jesús, Padre, saque todo cosa espiritual negativa, maligna, de brujería, queda fuera en el nombre de Jesús. Si hay algo dentro de nuestra casa, Señor, que no sabemos que está, le pedimos que usted lo saque, que usted nos lo muestre y que quede fuera en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. A veces nuestros hijos meten cosas que nosotros no nos damos cuenta. En el nombre de Jesús, abre tu boca y dile, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, abre tu boca. Abre tu boca. Tú sabes lo que hay en tu casa. Tú sabes lo que hay en tu casa. En el nombre de Jesús, abre tu boca y pídele al Señor que saque lo que no pertenece a ese lugar. Lo que no es de Dios, en el nombre de Jesús, queda fuera. Lo que no sabemos, Padre, que nuestros hijos lo han metido a escondidas nuestras, sáquelo, Padre, en el nombre de Jesús, y tenga misericordia de nuestros hijos. Especialmente si ellos conocen la palabra y se han apartado. Especialmente si ellos ya son adultos y ya difícilmente nosotros como padres podemos estarles estorbando. Bendiga a nuestros niños pequeños, denos la sabiduría para que nuestros hijos puedan estar allí sometidos por un papá que ama, por una mamá que ama, y que verdaderamente podamos decir, así como decía Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. En el nombre de Cristo Jesús los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Y en unos 10 minutos al sartén. Hermanos, si nos quieren ayudar allí poquito, vamos a mover las sillas como siempre lo hacemos.